Arturo Pérez acaba de escribir un resumen del Quijote, ahora presentó la FIL ahora en Guadalajara este año. Fabulosa de cómo se reparte el Quijote en capítulos para que lo estés saboreando. Y como el ganado vacuno, rumiar esa lectura, volver a ensalivar y volver a tragar, está fabuloso. Pero junto con el Quijote, junto con Cervantes, sus novelas ejemplares y su poesía, está Lope de Vega, que ese se cuece también aparte. Es un tipo que le dijo Cervantes, ese es un monstruo de la naturaleza. Es un tipo que a los 4 años, sin saber escribir, ya rimaba, ya versificaba. Le daba el lonche a sus compañeros para que le escribieran los versos que hablaba. Tipo genial. Y si se van a la literatura latina, ¿quién va a filosofar mejor que el Dante? Dante es un tipo que se cuece aparte. A los 9 años ve a Beatriz, se enamora de ella. Una vez lo vio y lo inspira. 7 o 8 años después, no solamente la vio otra vez saliendo de la iglesia en la catedral de Florencia, sino que le dice: buenos días, acabó el mundo. Le dijo buenos días. Y se avienta la vida nueva ahí con ese buenos días, pues. Pero cuando se muere Beatriz, sale enojado cuando le dice que se murió Beatriz. Y agarra a todo el mundo. ¿Por qué te estás riendo? Le dice, se murió Beatriz. ¿Y tú por qué caminas? ¿Y tú por qué cantas si se murió Beatriz? Y salía todos los días a la balcona a querer callar a Florencia porque no debía de venderse, debía de hacer nada porque se había muerto Beatriz. Hasta que una chica de abajo le dice: oye, tú que ya móchale, ¿no? Ya está bueno que le estés cortando porque ya me tienes hasta el copete. Traduzco de Toscano, ¿no? Ya me tienes hasta el ya párala. ¿Y tú quién eres? Me llamo fulana de tal. Y esa fue su consuelo. Se le dio un poquito bien. Pero un poquito, lo suficiente para agarrar a Virgilio, su maestro. ¿Para qué hizo la Divina Comedia? Es un tratado de teología en la Divina Comedia, no es una obra literaria. Es demostrarle antes de los escolásticos que se puede llegar al cielo con los conocimientos naturales. Tipo genial. Porque cuando llega al cielo y va a explicar, él le dice: tú no puedes entrar aquí a la gloria, no puedes entrar al cielo porque tú no te has bautizado. La que no va a guiar y explicar lo que es el cielo es Beatriz. Ahí está ahí. Dije, búscale el cielo. Y me voy a ir con Beatriz. Un tipo extraordinariamente genial. Y la flema alemana, que la manejamos un poco nosotros los latinos, yo creo que leyendo a Goethe, o Goethe, como queramos decir, le vamos a entender lo que es la literatura clásica de Alemania. Pero vuelvo a insistir. Si ustedes leen ciertas obras de Aguilar Camín, leen a Carlos Fuentes, leen a Octavio Paz, ellos son clásicos, porque describen la naturaleza humana. Dice Keynes, o Keynes, como decimos en castellano, cuando hace su tratado en los años de la primera mitad del primer tercio del siglo XX, un tratado de economía contra David Ricardo, contra Marx, contra Adam Smith. Acuérdense que es un poco estatista, socialdemócrata, pues, Keynes. Dice Keynes: ¿quieres aprender economía? Sí. Necesitas estudiar filosofía e historia para poder entender la economía. Y si no, chúpense el libro de Piketty, el Capital del siglo XXI. Un burrión así de 700 páginas que va a tratar sobre la naturaleza humana con respecto a la igualdad de la pobreza, por el punto de vista filosófico, no desde el punto de vista económico. Yo los invito, es una hipótesis de trabajo esta, no es una ley ni nada, es una invitación. Ustedes son pedagogos y son maestros. Al momento que están leyendo, están interpretando una realidad. ¿Cuáles son los estados de la mente hacia la verdad?
uno ve la realidad. El primero es la ignorancia. La ignorancia es la ausencia de conocimiento. No sé lo que yo debo de saber, eso es una ignorancia culpable. No sé lo que no deba de saber, esa ignorancia no es culpable. ¿Sí? O sea, si nosotros no sabemos el proceso de la aceituna negra o la aceituna verde, y Jesús sí la sabe, esa ignorancia no es culpable, porque yo no vendo aceitunas. Si sé que bueno, sí, los tamales eran sabrosas, ¿no? Pero yo no debo de saber esto, pues. Él sí. Si él se dedica a procesar esa aceituna y no sabe lo que es la aceituna, su ignorancia es culpable. Yo pregunto, si somos seres humanos, si no conocemos la naturaleza humana, pregunto si la ignorancia es culpable o no culpable. Y el maestro, el pedagogo, está obligado a enseñarle al niño, enseñarle al joven lo que es la naturaleza humana, para que sepa lo que es y busque en sí la felicidad. Si no, la felicidad nunca la va a encontrar. Los otros dos conceptos, otros dos estados de la mente, uno es la opinión y uno aquí se equivoca mucho. ¿Qué es opinar en metafísica? La adhesión, fíjense que la opinión es la adhesión a una proposición con temor al error. Si me pido una opinión de Juan Rulfo, ya no llamas, pues yo voy a dar mi opinión, yo me adhiero a favor de Juan Rulfo o en contra, con temor al error, esa es mi opinión. O sea, la opinión no es una certeza, es una adhesión con temor al error. Es que el maestro opinó, ¿y qué tiene que el maestro opine? Pues está equivocado, opinó, o puede estar acertado. Él le pregunta a un experto en aceitunas, que tiene 500 millones de años produciendo aceitunas, pero nadie va a saber mejor de su campo, de su fábrica, de su empacadora, de su procesadora de aceituna que él. Pregunta al experto, porque el experto puede dar una buena opinión o puede dar una mala opinión. O sea, la opinión no significa certeza, que es el otro estado. La certeza es la adhesión a una proposición sin temor a errar. Quiere decir que tengo evidencia. El criterio de la certeza es la evidencia. Si digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Esa es la certeza, esa es la evidencia. Mira, le puedo decir a Jesús, aquí están esas aceitunas, mira, se oxidaron. Ah, correcto, aunque esa evidencia es una necedad oponerse. ¿Sí? Entonces, cuando uno es necio, se opone a la certeza. Pero muchachos, yo puedo permitir opiniones, la maestra no puede permitir opiniones, con temor a errar, es mi opinión. Por eso el escritor lo que escribe es una opinión, a menos que escriba con un rigor filosófico. Por eso la metafísica es la ciencia fundamental, donde se tiene que probar lo que se diga. Esta es una charla, es una práctica, ¿sí? Es opinativo. Entonces tenemos que tener criterio, sobre todo en la novela histórica, porque nos modifica tanto. ¿Sí? Cuando uno estudia los conceptos, estudia, trata de tener evidencias, evidencias racionales, para que tú entiendas. Los muchachos en la secundaria están creciendo lejanos, porque confunden la opinión con la certeza. Es que el profesor dice, y el argumento del profesor es, porque lo digo yo, pues esto está bien. O el error que cometemos los papás, pues. Cuando uno tiene un hijo racional, pues. Un hijo racional es un hijo, la racionalidad del chamaco, el comportamiento humano es naturaleza, no es cultura. Se nace con el comportamiento, o se es emotivo o se es racional. Ojo, porque los neurocientíficos dicen, el cerebro está dividido en tres partes. La parte del córtex, de la corteza, donde está la materia gris, y me señala la capacidad intelectual que tiene la persona, la inteligencia cerebral. O sea, la inteligencia es natural. ¿Que se puede desarrollar? Sí, pero no la inteligencia, se desarrolla Eduardo. Eduardo tiene un córtex de, voy a inventar un número, 150 IQ. Esa es su inteligencia. Y puede tener un primo de 150 igual de IQ. Pero si Eduardo se cultiva a través de lecturas y de maestros y todo,
va a desarrollar una preparación más grande que el otro que no quiere desarrollarse. La cultura es el perfeccionamiento de la naturaleza. La naturaleza eduardiana es ser inteligente o medianamente inteligente o muy inteligente, como haya salido, hermano, dependiendo de sus progenitores. Dice el Evangelio, nadie puede agregar un codo a la estatura. ¿Sí? Es su naturaleza. Pero nos falta mucho de agregadero en la cultura. Es lo que tiene que ser Eduardo. Mucha cultura para hacer muchas cosas. La otra parte de la sociedad es la zona límbica, que donde están las emociones. La zona límbica viene grande y viene chica por naturaleza, del momento de existir. Viene por cuestiones estrictamente congénitas. De tal manera que Eduardo va a ser muy emotivo, muy sentimental, muy llorón, muy alegre, porque su parte límbica es grande. ¿Sí? Así va a ser Eduardo, que tiene cara más de racional que la otra parte. El racional tiene la parte del cerebro reptil que se llama muy amplia. Entonces Eduardo va a ser frío, reseco, cuadrado, como ingeniero, pues cuadrado. Si P, entonces Q. Así son los racionales. Entonces tú ves a tu esposa, ves a tu hija, ves a tu hijo, llorón, alegre, emotivo. Yo tengo una niña de 10 años. Me dice mi niña, papá, ¿no has visto las tijeras de cortar papel? ¿Para qué las quieres, mi amor? Papá, ¿no has visto las tijeras de cortar papel? No. Ahora tengo que preguntar lo que sea. Así está su racionalidad, es lógica, así piensa. Y el emotivo, no, el emotivo, papá, ya te vas. Mijita, aquí voy al patio, voy a la yarda, no te vayas, papá. No. Mijita, y tú también te pones a decir, mira, mijita, y le dices, no llores al sentimental, pues. Yo voy como mujer al cine, yo voy 2 veces por semana al cine. Me dice mi mujer, ¿qué película es? Una me recoge y otra vez yo. Y luego empieza mi señora, empieza a llorar. Oye, espérate que pongan la letrita. Es que va a estar muy buena la película. Pues sí, espérate que pongan la letra. ¿Por qué? Porque es sentimental pura. ¿Sí? Es sentimental, no hay pureza, pues no. Pero si hay mayoriteo. De cada 10 actos, Eduardo, si es racional, va a tener 8 naturalmente racionales. Si es racional. Si es emotivo, va a tener de cada 10 actos 8, de 7 a 8 racionales por motivo, según sea su capacidad de la zona límbica o del cerebro reptil. Esa es naturaleza, eso no lo puedes cambiar. Y a veces el racional le dice al emotivo, no llores. Papá, ¿cómo que? No llores. Y no, ¿cómo le estás diciendo a un emotivo que no llore? Tú tienes la culpa, le estás haciendo que niegue su naturaleza. Estaba el filósofo Anaximandro, observador de estrellas ahí en Jonia, en Mileto, y llegan a avisarle, oye, Anaximandro, si te tengo una mala noticia, suéltala. ¿Se murió tu hijo? Le dicen, no, así se la deja ir. Eso me recuerda que era mortal, hijo. Y sigue. ¿Cuántas veces la señora acusa al marido? Mi viejo, que muy duro. Es una naturaleza. Tú tienes que educar a tu marido. Además, tienes que querer a tu marido. Y tienes que querer a tu esposa como es. No como quieres que sea. Pues. Ya me tienes hasta acá de llorón. Ese motiva. Va a llorar. Pues. Su naturaleza es llorona. Podrá temperar un poquito, ¿sí? con sus hábitos, ¿sí? Que los hábitos son culturales, con la educación, pero no más tantito. Y te va a reaccionar como sentimental, o como racional, porque es su naturaleza. Tú tienes que agarrar la naturaleza y ubicarla y irte arriba de la naturaleza y educarla en la cultura. No negarla, no chocar con ella. Eso es educar, eso es ser pedagogo. Nada más que racional, muchachos, ve la realidad cuadrada. Y el emotivo ve la realidad redonda. Pero la realidad le importa un soberano cacahuate, como la veas. La realidad es lo que es. Entonces, si yo soy racional, yo tengo que entender que mi hija es sentimental, pues. ¿Sí? Mi hijita, mira, feliz Navidad a tus tíos. Ven para acá, dale un beso. ¿Por qué?
Porque son tus niños. Si no tengo ganas de darle beso, puta, el pellizco si agarras como doña Florita. No, porque si el chamaco te está diciendo la verdad a la niña, pues, son racionales. ¿Quieres que vayas tú corriendo así queriendo dar beso? ¿Por qué le va a dar beso? El racional tiene que tener ganas de hacer las cosas. Tiene que educar. Ah, sí, ok. En cambio, sentimental, porque tenemos hijas sentimentales. Así chorreando el cachete de babas de tantos besos. Oye, viejo, la niña está asustada. ¿Por qué? ¿Qué pasó, mi amor? Me dice que hace mucho que no le dices que la amas. Dile a mi hija que miente. El año pasado le dije 2 veces. Ese es el típico racional. Si tu hija se motiva, tienes que hacerle demostraciones de emoción. Si no, va a pensar que no la quieres, va a pensar que no la amas. Entonces, papá educando al niño como es el niño. Mamá educando a papá como es papá y como es mamá. Pues. Yo tengo que entender cómo es él y así lo tengo que amar pues, como mamá, como papá. No como soy yo, pues. Ay, andas tú mortificado, ¿por qué me quería decir? Y le vale gorro, o sea, el sentimental le vale gorro lo que pienses. El racional se va más allá. ¿Y de dónde me quería? ¿Qué quería? El emotivo no es así. Entonces, en esa narrativa que ustedes leen, luego lo nota el escritor, lo notan ustedes, porque es emotivo. ¿Sí? Por eso los filósofos son racionales. Libertad, dice la antropología de Aristóteles. Libertad, cuando uno es causa de sí mismo. Pero ¿cómo que es causa de sí mismo? ¿Qué es eso? O sea, le vale gorro, si no me entiendes, no se consigue. En cambio, escribe un emotivo y te limita 5 páginas de definición y no define nada. ¿Qué son? Tienes que saber quién está creyendo. Y antes de eso, muchachos, tienes que saber cuál es tu naturaleza. Para empezar, para poder entrar en el diálogo, pues. Y aquí la gran ventaja que tenemos es el respeto, pues. ¿Sí? Jesús es un emotivo puro. Así es él. ¿Me explico? ¿Es bueno ser emotivo? No. ¿Es malo ser emotivo? No. O sea, la maldad o la bondad de un ser no está en su naturaleza. Todas las naturalezas son buenas. Está en su cultura. ¿Quieres ser mejor? Sí. Cultívate. Pégale la cultura a tu naturaleza. Y vas a ser feliz. Porque la naturaleza, por definición, tiende a la felicidad. ¿Sí? Esos son los conceptos. Y eso ya lo traen los clásicos, ya traen esos conceptos. Narrar de forma maravillosa. Por ejemplo, ¿quieres saber conceptos políticos? Pues léete a López de Vega y léete a Fuente Ovejuna, ¿verdad? Que tú ves un discurso de la Denise, ¿cómo se llama esta muchacha? Dresser, que se aventó esa en la Universidad de Querétaro y está hablando de la naturaleza como si estuviera hablando Aristóteles. O sea, ¿por qué? Porque es lo mismo todo. Y Aristóteles puede tener razón en unas cosas y no tener razón en la otra. Miren, todos han visto el programa ese del Dr. House. ¿Sí? Les voy a presumir ahorita que es diciembre. ¿Sí? Ahí trabaja una exnovia del profe, la doctora Cameron, exnovia del profe. Una vez llega, si hay alguna duda se la presento. Llega la doctora una vez ahí con House y House está jugando con un yoyo. El doctor House es como los amarillos de estos pueblos, los Simpsons. Es la ética. Te narran cómo no debe de ser un ser humano, pues es la contraética. Pues, tú estás jugando con un yoyo y llega mi exnovia y le dice: oye, House, que tú no enfermo, porque saben que House es experto en diagnósticos difíciles en la Universidad de Cristo, ¿verdad? Okay. Y ya le hiciste el TIU, el TAC, el TIC y el PUC y todo eso terminado que usan los médicos, ¿no? Sí, no, salieron negativos. Ah, caray, qué interesante. Bueno, con el yoyo, haciendo el perrito y luego, ¿qué pasó? Y ya le hiciste el traca-traca y el truco, sí. Ah, caray, pues ya se pone. Y no se ve positivo, ¿no?
Ah, caray, ya sé. Tu paciente es marihuana. Oye, ¿qué pasó? Le dice, no me digas eso, es el campeón de ciclismo. Pues es el campeón de ciclismo marihuana. ¿Quieren ver un racional? Doctor House, ¿verdad? Entonces empieza, bueno, le voy a preguntar si es marihuana, le dice House. Y le dice la doctora, no, yo le voy a preguntar. Entonces va la doctora. Oiga, señor campeón de ciclismo, sí. Joder. Le voy a hacer una... Ya sácame de aquí, ya estoy enfadado, dime qué tengo. Es que no sabemos, señor, no hemos hallado el diagnóstico. Te voy a hacer una pregunta, la que quieras. Yo te voy a contestar lo que quieras. Usted fue a la high school, ¿a dónde? Sí, a la Universidad de Fulana de la high school. Y alguna vez desde su salida de la escuela nunca pasó por un puente. Y abajo del puente salió un humo raro. Y en sus narices, espérame tantito, me está preguntando que soy marihuana. Pues sí, le dice, cocaína, crack, cáscaras de plátano, veganines, lo que sea me he puesto yo. Va a agüitar. Te dije que era marihuana, dice House. La gente, dice House, no cambia. Y le dice a la doctora Carmen, no, la gente sí cambia. Y la discusión del programa es que si la gente cambiaba o no cambiaba. No le voy a hacer el cuento largo, pero la filosofía dice que la gente no cambia su naturaleza. Lo que cambia es su educación, su cultura. De tal manera entonces el hombre sí cambia. Y lo que se debe de juzgar son los actos independientes. ¿Sí? Cada uno de nosotros, al cometer un acto, debe de ser juzgado por ese acto. Peña Nieto tiene sus defectos y tiene sus virtudes, que alguien me los explique para conocerlos. Pero Peña Nieto hace actos buenos y Peña Nieto hace actos malos. López Obrador hace cosas buenas y hace cosas malas. Todos los seres humanos tienen que ser juzgados por cada acto. Excelente música para eso. ¿Sí? Podemos nosotros juzgar cada acto, cada persona que comete un acto merece un juicio, si es que nos corresponde. ¿Sí me explico? Entonces, hay actos buenos y actos malos de la misma persona. Las personas somos buenos o somos malos de acuerdo a los actos que hacemos. Prejuicio. ¿Cuál es el problema del error? ¿Qué es el error desde el punto de vista filosófico? Un falso juicio. Cuando dices no ser lo que es o ser lo que no es. Eso es un falso juicio. Cuando tú la realidad dices realidad, eres verde. Si soy pesimista, veo la realidad negra. La realidad no tiene ese color. Tú se lo das. El error es tuyo. La realidad nunca se va a equivocar. Tú juzgas mal la realidad. La realidad es objetiva. Termino con lo que comencé. La realidad es objetiva. El conocimiento, con nacer, dice el latín. Nacer, nacer. ¿Qué significa conocer? ¿Qué significa conocimiento? Conocimiento, volver a nacer. Esa realidad que está afuera nace dentro de mí. Por eso es un conocimiento. Vuelvo a nacer. Esa realidad es mía. Y yo subjetivizo la realidad y hago yo tengo mi Moisés. No sirve la película de Moisés, dioses y héroes. Sale un Moisés ahí raro. Pues el Moisés del productor, pues. Puedo estar de acuerdo con él o no, pero es el Moisés de él. No sé si es una película fabulosa de Dreyfus, buenísimo, el tipo de tiburón, pues es el tiburón, que se llama La chica del adiós. Yo fui a ver esa película por la música. Es una música de David Gates, ¿verdad? Y el productor no lleva chamba, el tipo era un actor, pues. No lleva chamba y le dice, quiero que hagas un Enrique III, un Ricardo III, jorobado y maricón. ¿Verdad? Entonces todo jorobado, porque así se le ocurrió al productor. Y le dice él a la novia, ahí estoy, porque como no tengo chamba, estoy haciendo un Ricardo III, pues todo contra ello, y todavía maricón, pero así lo dice el libreto. Ese Ricardo III es el guionista que hizo. Podrá estar de acuerdo o no con él, pero es un Ricardo III, pues. A lo mejor ese Ricardo III está alejado de la realidad. Porque como les decía, pues, cuando estaban enfadadas las tres diosas,
Y dice Afrodita, ahora vamos a concursar quién era más hermosa entre Atenea, Hera y yo. Porque yo soy la más hermosa, dice, ¿para qué hacemos concurso? Espérame tantito, le dice Hera, la esposa de Zeus, ¿por qué no hacemos una votación? Y cada quien votó por ella misma, pues, triple empate. Bueno, pues damos un fundador externo, ¿verdad? ¿Por qué no le decimos al hombre, al humano más hermoso del mundo, que diga quién es? Y le damos a ver, bueno, ¿pero quién es? Pues mira, yo propongo aquel que está allá. Estaban en el Olimpo, se veía todo, ¿no? Aquel que está allá. ¿Cómo se llama? Paris. ¿Ven? A ver, manda a traer una ninfa. Ninfa, así no toca. ¿Cómo te llamas? Discordia. Discordia, agarra la manzana, ahí está, y dile a Paris que se la dé a la más hermosa. La Discordia. Entonces, llega y se la da a Afrodita. Buen gusto, muchacho, le dice a Afrodita. Buen gusto. Las otras dos se necesitan. Bueno, ¿qué quieres que te regale? Haber escogido bien. No, le dice, lo único que quiero. Nada, bueno, sí. El amor de la mujer no sé cómo ser. No más. No más que el único problema, como dice García Lorca, y resulta que tenía marido, ¿no? ¿Sí? Entonces, estaba casado y nada más que con el rey de Grecia, nomás, pues. Y llega antes de llegar Paris por Helena, llega primero John Milton y le dice, duerma, le dice, ¿no? Se duerme Helena y se le echa un montón de la dieta y se la lleva a Troya. Cuando llega el rey de Grecia, ¿dónde está Helena para el chicharrón? No, pues se la lleva un compa ahí de troyano, y no precisamente del sur de California, ¿verdad? Se la lleva. Y acabo que me la quería. Helena se le dice el carnal. No. El Paris no se robó a tu mujer. Helena. Son todas las mujeres griegas. La misma etimología de Helena, pues es la griega. Así es que yo te digo que hay que llevar el ejército y se hace la guerra. Puras estupideces. La Ilíada, naturaleza humana. La Odisea, naturaleza. Todos los libros clásicos, naturaleza humana. Entonces, yo les hago una recomendación muy personal. Que que combinen una lectura moderna con un clásico. Y no hay que cegarse como los románticos o los renacentistas en la antigua Grecia. No, pues en la antigua Grecia fueron los primeros que escribieron, pero está lleno de clásicos el medioevo, está lleno de clásicos del siglo XVI, siglo de oro español, está lleno de clásicos el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI, está lleno de clásicos. Ustedes discuten aquí qué lugar es el clásico. Al momento que él lee el libro, este libro habla sobre la naturaleza humana, bueno, pues es un clásico. Porque te está diciendo cómo es el ser humano visto desde la perspectiva de ese escritor. ¿Sí? Por eso, si se fijan, todos los escritores, digo, ya la agarraron, pues traen campaña. No les gustan los libros de autoayuda. Se enojan con los libros de autoayuda. ¿Por qué? Bueno, son su opinión. Cada quien también sabrá su opinión, ¿verdad? Pero no les gustan. Así como las novelas históricas, ¿verdad? O sea, si a mí me dicen que Hidalgo era jugador de baraja y era borrachito, pues yo ¿para qué quiero saber eso? Pues ya conozco bastantes jugadores y borrachitos. A mí me interesa el Hidalgo que hizo un acto heroico, pues, ¿verdad? Sí, con ese me quedo, pues. Yo ya sé que todos somos seres humanos y tenemos debilidades. Y hay que leerlas, tampoco hay que negarse a ellas, ¿no? Entonces, yo quise ponerme el granito de arena, muchachos, porque yo sé que ustedes aceptan ese compromiso de ayudar al prójimo. Y no hay cosa más bella que ayudar a los niños, a los jóvenes, a que se inicien en la lectura, pues. Pero así como es Aristóteles y muchos pedagogos que han existido en el mundo, hay que agarrar a alguien y sacarle sus talentos a partir de lo que son y que promueva, o sea, darle cuerda para que caminen ellos, que caminen, ¿verdad? Yo le pedí autorización, pues, a algunos de ustedes allí, con Jesús, pues es el contacto que tenemos aquí, para mandar sus nombres me mandaron la notita esa del Notimex y todo, y
para que aprovechar estos días. Hoy en la noche, sí, mandamos un pequeño videíto aquí, la nota completa del Notimex, para que en el megacable del canal, del megacanal, pues salga la nota de ustedes y la estén repitiendo todos estos días. Ellos tienen repetidores en todo el estado de Sonora, para que sepan que el Caborca hace aire, pues también, ¿verdad? Y que hay gente que se mortifica por eso, ¿verdad? Y yo tengo un humildísimo programa de filosofía ahí en Hermosillo, también en el megacanal, y que me avise. Nosotros grabamos los lunes a las 2 de la tarde, todos los lunes, a excepción del próximo lunes, que ya está grabado, ¿no? Pero cualquier fecha de enero que ustedes anden por ahí, cualquiera, Jesús, que anden, algún compañero que tenga que ir para allá por cualquier motivo, tiene que ser el lunes, porque el lunes es la grabación. El programa es de 2 a 2:30 en lunes, entonces tiene que ser en vivo y luego se repite en varios horarios de la semana, ¿no? Entonces ya me dicen y para entrevistarlos ahí y que comenten el libro que están leyendo y de ahí sacar carnita para esto. Hay que difundirlo, pues, ¿sí? No se den maceta lo que hicieron. Ese logro no es pequeño logro, ¿eh? Es un logro importantísimo. Es la promoción que hacen ustedes de cultura, no se imaginan, en una época en que lo que falta es eso, muchachos, la promoción. O sea, yo sé que ustedes para nada son egoístas y no se van a quedar ustedes con ese conocimiento, sino lo van a difundir. La mejor difusión está en los jóvenes, en los niños. Despertar a la lectura a niños es fantástico. Y ahí sí, pues, o sea, de preferencia darle un buen libro, ¿no? ¿Verdad? Pero si está leyendo lo que sea, pues empezar con lo que sea y luego seguir con una novela rapidona y luego meter un clásico, pero antes den libros que ustedes mismos han leído, que consideren Y ahora hay películas, me gusta, porque antes las películas las hacían con los pies, ahora no, los guionistas ahora se ponen a estudiar. Me gusta, los guionistas estudian verdaderamente, y no hace mucho, de la década de los 2000 para acá están estudiando, pues. Me acuerdo yo de la película El Sexto Sentido, cuando el Bruce Willis se muere, pues no, pues anda muerto, pues, de realidad. Y el primer contacto que tiene con el chamaquito, que el chamaquito tenía la visión, lo ve en la iglesia y el niño le dice: "Te profundis clamábate domine", le dice. Ah, caray, y lo apunta, pues, porque no sabe qué es el Bruce Willis, y se da cuenta que es un salmo. De seguro el guionista estudió que antes del siglo pasado, todavía la primera mitad, cuando alguien moría, no iba el ministerio público, iba el sacerdote a dar fe que estaba muerto, pues. Y lo primero que le daba a echarle el agua bendita era ese salmo. De profundis clamábate domine, le decía para empezar la oración. Entonces, ¿el guionista qué hizo? Se puso a estudiar. Y eso es fabuloso. Entonces, sí hay películas buenas, hay que entenderlo. Y ahora que le van a poner cinito, ¿verdad? No, pues hay que aprovechar. No anden viendo los verduleros 1 y 2, mi querido Jesús, ahí, ¿no? O los albañiles 3 y 4, ¿no? O sea, para malas palabras, pues todos los días, pues ¿para qué queremos ir a ver allá? Como dice Polo Polo, pues, les encanta a ustedes venir y pagarme para que les eche de la madre. Dice, es cierto, hombre, o sea, no tiene objeto, pues, ¿verdad? Ya en el lenguaje coloquial hablamos así, ya no necesitamos que ver películas así. Es que son películas realistas, pero es que yo quiero que me enseñen lo que debo de ser, no lo que soy, pues quiero que me estiren. La pedagogía de ustedes en la lectura le van a enseñar al muchacho que hay otro universo ahí metido en el libro. ¿Sí? En fin, muchachos, pues esto con la filosofía, si le dan cuerda a uno, no termina nunca. Así es que yo no puedo hablarles de otra cosa más que pinceladas de filosofía, ¿no? Y a manera opinativa, porque la filosofía se tiene que probar, y para probar necesitamos aquí muchos días y muchas tazas de café. Yo nomás quise convivir con ustedes y tratar de dejar una serie de conceptos sueltos sin probar a nivel de opinión, ¿sí? Yo creo que Jesús sabe, ya le estoy diciendo, se los hago ahorita extensivo, por Esteban, por el mismo Jesús, por Carlos, nuestro gran amigo que viene de Mexicali, por todos ustedes, si en algún momento
necesitan algún tallercito de filosofía, ya saben que en forma gratuita y espontánea nosotros estamos para servirlo, porque estas cosas son las que se tienen que promover, ¿sí? Y yo en el museo me dedico a eso. Yo tengo muchos talleres libres de filosofía, universitarios, amas de casa. Eso es lo que me gusta hacer, pero pues tengo que chambear, pues, y chambeo para hacer eso, pues, ¿no? ¿Sí? Y ustedes también hacen lo mismo, pues ustedes tienen diferentes formas de trabajar y van y rematan con la ayuda a los jóvenes y a los niños. Eso es fabuloso, ¿no? Yo los felicito y les pido, les ruego que no abandonen ese destino, ¿no? Que es fabuloso, es muy meritorio, pues es muy satisfactorio también, ¿no? Y a nuestros hijos, pues dejar los libros ahí mal parados ahí, ¿verdad? Y que empiecen a leer entre más. Dice Platón que los hijos se educan de los 0 a los 24 años, ¿sí? Y ahora pues los chamacos son especiales, pues ya los chamacos de 28, 90, ya lo quiere correr, no se quieren ir, pues, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué me estás corriendo? No, me siento muy a gusto aquí. Pues sí, pues te lavo la ropa y todo muy a gusto, ¿no? Ya no se quieren ir, no se quieren casar, pues, ¿verdad? Esa es la realidad, hay que actuar de acuerdo a la realidad, pues, ¿verdad? Tengan cuidado, ¿verdad? Muy bien, muchachos, pues no sé, si quieren si quieren hacer una sesión de preguntas o no sé, una opinión, opiniones van, opiniones vienen, ¿verdad? Pues porque se le dan cuerda a uno que sigue, ¿verdad? Es lo que le gusta hacer. Muchas gracias. Mi estimado Jesús. Vamos a dar a alguna pregunta o algo que quiera comentar, ¿verdad? Pues para empezar, agradecerle la visita aquí a Caborca y en especial que tomó este tiempo para nosotros es muy valioso. No solamente el hecho de que nos dejen acreditar, sino que digan, ahí le llevan, ¿no? Y va bien. Y pues a pesar de que hay unos que pues pueden o tienen una labor mucho más intensa con la promoción y van a visitar más escuelas. Entonces, bueno, cada quien hace lo que puede y ahí estamos para darnos apoyo y para estar coadyuvando, ¿no? Básicamente, y tener siempre... Y no meterse con el número, pues, o sea, a veces somos poquitos, luego seremos más, ¿verdad? Así es esto, pues, sí. Y estarle moviendo. Yo agradezco aquí a la maestra que está en Peñasco, ¿no? Maestra usted, que hace su labor también. A veces se opone a lo que hace el mundo, pues, o sea, pero no hay que soltarlo, pues esto hay que seguirlo, ¿verdad? De eso se trata. Sí, la pregunta iba en el sentido de que la realidad que a fin de cuentas es una percepción, ¿no? De cada quien, nosotros la entendemos aquí en Caborca, es una realidad que incluso se tiende adversa para este tipo de trabajo, para este tipo de labor de ir y tratar de convencer. Y la cuestión es de que ahí donde entra la fe, más que la razón en este caso. Sí. Y es lo que yo creo nos va a materializar mucho. Agradezco siempre a Luis Fernando, que fue el que realmente nos integra en esta nos pide apoyo, nos invita a estar presente. Nos está picando. Así es, nos consigue libros, nosotros mismos nos juntan. Sí, eso es muy meritorio del maestro. Así es. También tengo colaboradores cercanos que tienen, con Jesús. Sí, eso es muy bonito. Es carrera de relevo aquí. No vamos a cambiarla para crear cultura, sobre todo en un pueblo se necesita una generación, pero a medida que nos rajemos nosotros va a durar más, pues. Ni modo. Y luego hay que aprovechar las tecnologías, pues la chamacada ahorita está inmerso en si nosotros estamos discutiendo una realidad trascendente, pero nos estamos enfrentando a una realidad virtual que también puede ser muy peligrosa, entonces hay que... Pero también es una oportunidad, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que habría... Sí lo es.
falta de que nosotros mismos buscar esa otra alternativa de acercamiento virtual. Se da. Nosotros en lugar, antes hacíamos los congresos cada año y ahora hacemos un congreso nacional de filosofía, pero ahora hacemos congresos mensuales por la web, pues nos conectamos desde Yucatán hasta Veracruz, hasta Sinaloa. Es la gran ventaja, ¿verdad? Aunque la filosofía es dialógica y es bueno estar discutiendo, ¿verdad? No deja de ser el instrumento de la virtualidad, una cosa como tú dices para aprovecharla, ¿verdad? Pues va a tener que, a pesar de que nosotros sabemos las limitaciones, como bien dice Jesús, dice que yo no puedo leer un libro en la computadora, ya lo hemos intentado muchas veces, ¿no? Sí, yo tuve que hacer las fuerzas también. Pues. Sí, pues o sea, sabemos que ahí están incluso los textos ya y sobre todo los clásicos que no es necesario gratis, están gratis y todo, sí, pero también tienen sus implicaciones y nosotros sabemos que no es lo mismo leer, tener el libro en la mano y leerlo a estarlo leyendo en la computadora, pero pues es una nueva realidad que tenemos que adaptarnos, ¿no? Sí, perdón, sí. Una pregunta. Yo soy nuevo, primer vez que tengo una plática de estas, pero me gusta mucho la literatura y no tengo a veces el tiempo que quisiera. ¿Hay algún sitio donde puedo conseguir audiolibros? Yo por mi trabajo, de cada 8 horas al día, conduzco un vehículo 3 o 4 horas. Ah, muy bien. Viajo mucho. ¿Hay qué tan recomendable es un audiolibro? ¿Se puede conseguir uno? Sí, se puede conseguir, y es cuestión de vocación, ¿no? Pues si no te vas a dormir con el audiolibro, porque eso es el tenido, y chocas, porque hay gente que no se le da el audiolibro, sería una gran área de oportunidad para ti, ¿no? Sí, tú te metes a YouTube, hay muchas páginas que manejan. Sí, audiolibro. Aquí la maestra te puede asesorar. ¿Cómo se llama usted? Ya, ok. De hecho, fíjate, yo tengo que platicar que a mí me tocó el año pasado. Primero que nada, maestro, muchas gracias. Igual que es la primera vez, tengo orgullosamente soy hermano de Luis Fernando. Ah, qué bueno. Me había invitado 693 veces, es la primera vez que le hago caso, que diga la otra plática. Realmente la estoy disfrutando mucho. Qué bueno. Igual por el trabajo me desvelo mucho y todo eso. Muchas veces tomamos de pretexto, no tengo tiempo de leer, ¿no? Cuando el tiempo libre lo ocupamos muchas veces en otras cosas, ¿no? Entonces, yo quiero retomar esto, me gusta mucho, siento que esto puede crecer. Veo pues, muchas caras conocidas aquí, gente que realmente yo valoro por el trabajo que usted estaba mencionando, por la labor que hacen, ¿no? Al igual que usted, ¿no? Por lo que platica es muy interesante, que le gusta, se nota que le gusta y le llena. Sí, mi vida, sí. Entonces, qué bueno que exista esto. A razón de lo que él dice, yo estuve un año trabajando en Mexicali, pero era ir y venir. Y las 5 horas me atrevía a adquirir, a bajar de internet libros. Y sí, te dio resultado. Empecé con cosas de Facundo Cabral y eso ya ves que no estás confundiendo. Así es. Cosas ¿no? que es de que él habla. Y después el que él vende otras cosas más muy clásicas, ¿no? muy comunes. No, sí funciona, ¿eh? Perfecto. Sí funciona. Cuando viajas y vas enfocado en eso, pero si estás y empiezas a pensar que la mujer se peleó contigo, pues ya. Pero no, sí funciona. Lo disfrutas mucho. Lo disfrutas mucho. Entonces hay que bajar en el Amazon, dicen aquí, la maestra le pone en YouTube, ¿sí? En el YouTube entras y ya le pides, porque es un programita muy sencillo. Conviertes en audio lo que encuentras en YouTube y ya lo grabas en memoria como MP3. Yo me acerco contigo con lo que 2, 3 clics. Maestra, a tus órdenes. No, pues yo ya tuve el gusto de conocerlo personalmente, siempre lo estaba viendo. Nunca me imaginé que iba a verlo, oírlo aquí en vivo. A la orden, sí. Lo cual me da mucho gusto y pues quiero decirle pues, que me sorprende ahora esta reunión, porque pues aquí estamos muy escasos. Que se encuentren grupos así que quieran activarte y tantas bonitas, tan bellas artes que hay, ¿no? A mí por buena suerte, este maestro me tocó tener muy buenos maestros de literatura. Y eso es lo máximo. Aquí en Caborca, pues ya hace muchos años, ¿no?
pero mi compañero de secundaria fue Abigail Cortés. Ah, excelente poeta. Sí, terminamos la secundaria. Ya él escribía todo el tiempo. Cuadernos y más cuadernos. Porque pues muchos nosotros no comprendíamos porque no hacía ese que él tenía tan bonito después que ya nos dimos cuenta de su vocación. Compañero de la vocación, pero teníamos una maestra excelente de la escuela. Esa es la guía, pues sí. Maestra Soto se llama. Y siempre ella nos ayudó a todos porque en el salón había Abigail Borges, Emilio Gastelo, poeta, ¿no? Había otro muchacho caballero de así, pero pues así nomás, ¿no? Pero pues en otra como en el canto, hubo iría más. En otra bella arte. Pero antes un señor, don José Clemente Banderas, escribió, no sé si lo ha venido, y era también un poeta. El profesor Adalberto Sotelo, también es oriundo de aquí. Hizo himnos, era un catedrático de físico-matemática en la Universidad de Sonora. Pues debe saber, porque es historia. Sí, no, y fíjese que tiene buenos próceres aquí. No, de veras, y desde entonces no he vuelto yo a conocer otra generación de esas. Los maestros de secundaria y de literatura, pues, no influían tanto, no sé qué estaría pasando, pero sí me estaba recordando pues tanta gente importante que hubo en esos años. Las humanidades como las que hicieron un ladito, pues los tecnológicos se enfocaron en los procesos y nos enseñaron cómo hacer las cosas, mientras que las humanidades enseñan qué son las cosas, pues, ¿verdad? Galileo pues fue el que inventó eso de los procesos y que no tiene nada de malo, pues. O sea, los tecnológicos en todos sentidos nos acotaron el conocimiento al proceso, a cómo se desarrollan las cosas. Ya no importa tanto el qué son y para qué son. Hasta últimamente pues, las humanidades han venido otra vez a rifar, ¿no? Porque es cíclico. Eso se debe a que se dé poco a generaciones así huecas, ¿verdad? Pero yo creo que están resurgiendo y van a resurgir más con esto. Y ahora digo con el tiempo que me voy a dar cuenta que mi hija. Disculpe, voy a pasar a trabajar. Hacia adelante. Muchas gracias por Ojalá venir. Maestro, ojalá que se haga esto, nuevos talleres y pues excelente. Es que alguien tiene que trabajar para que nosotros estemos aquí. Pues. Gracias. Sí. Pues ahorita que está usted explicando la cuestión de Alejandro Magno y Aristóteles, a mí me gusta una frase que va de acuerdo por lo que he leído, y quiero que usted me saque esa duda, porque dice que cuando uno le cierra la puerta a los errores, la verdad también se queda afuera, ¿no? Entonces me gusta mucho porque es uno de los personajes de los que he leído mucho. Entonces se dice que como mentor Aristóteles influyó mucho en Alejandro, pero según la historia Aristóteles se proponía mucho por la ciudad-estado, ¿no? Y lógicamente Alejandro por lo que quería dominar el mundo, cosa que logró. Entonces hay una parte de un libro que leí sobre Aristóteles, sobre una especie de su biografía, donde decía que él, algo que había lamentado como no como una pérdida, sino más bien como una derrota, era haberse doblegado por ese logro de Alejandro, ¿no? Porque realmente ese es uno de los hombres más grandes de la historia gracias a que conquistó. Bueno, si lees la política de Aristóteles, te vas a encontrar que la idea de romper las polis, las ciudades-estado, es idea aristotélica, y la idea de una república universal fue aristotélica. Sí. Se la compró Alejandro, pues, sí, pero no pensaba, Alejandro no pensaba, Aristóteles no pensaba en que sea la dominancia del mundo como dictadura. Él a la tiranía le daba un valor ínfimo. Él decía que los que deberían de gobernar un pueblo eran la aristocracia, no entendida la aristocracia como ahora. Aristos son los que saben. Aristocracia, ¿quién debe de gobernar? Los que sepan gobernar. Entonces no era un gobierno mundial así
tipo Hitler o tipo No. Stalin. No, era un gobierno, porque las polis eran muy, se circunscribían a unas dictaduras, pues era el problema. Entonces en ese sentido Aristóteles le influyó en la idea universal de Alejandro. Lo que pasa es que Alejandro murió muy joven y al repartirse los dos generales, todo el mundo dominado, pues ahí hicieron lo que les dio su gana. Ahí sí, Se recibió su imperio, no exactamente, y decayó. gigante, no sé. Sí, está. Sí, maestro. Pues, muchas gracias por este regalo de Navidad. A los dos y a todos. La verdad que somos un grupo de amigos, los novelas, club de lectura. Y yo, pues, quiero hacer un reconocimiento a David Jaciel, que es un joven ciudadano de aquí de Caborca, que pues, es un gran lector de clásicos. Él me ha acompañado a secundarias, Él es el del Quijote, ¿eres tú? Bueno, la verdad es que yo más disfrutado. también la Divina Comedia. Ah, qué bueno. Y sobre otras cosas sobre Nelson Mandela y sobre Gandhi. Y sobre, entonces, todos desde sus posibilidades, todos han colaborado. Manuel Méndez es maestro de CONALEP, de Educación Media Superior. César Robles, ¿dónde está Shoy? Tuvo que salir, es un maestro, es amigo de aquí de Caborca, pero trabaja preparatoria en Robache, en Hermosillo. Tenemos invitados especiales pues, de Mexicali, de Puerto Peñasco. Qué bonita reunión en el sentido, aparte del gran recorrido filosófico que nos hizo por lo clásico de una manera tan interesante que hasta cualquier persona que lo hubiera escuchado, muy accesible, pues, muy accesible y con mucho sentido. Entonces, todos los miembros de este club de lectura que tenemos, el compañero Carlos Gradillas, que sería nuevo miembro, pero su hija ha estado conmigo en las charlas o en los clubes de lectura que yo yo he impartido en las diferentes secundarias y en la biblioteca. Ha estado siempre presente. Marifer es una excelente alumna, pero a la vez es una gran lectora. Lo único que puedo comentar yo de trabajar con niños o adolescentes más bien y jóvenes, es de que ellos tienen su currícula de materias, tienen su agenda de estudio, y eso es una cosa muy lineal, muy de evaluaciones, muy de proyecto de vida desde el ámbito educativo. El manejo de círculos de lectura se convierte en otra cosa, les abre los ojos de diferente manera. Ellos ven otros símbolos de desenvolvimiento, de expresión, de imaginación, de participación, de convivencia, y les notas cambios, les notas que aparte de su escuela, ellos son conscientes de que forman parte de un club de lectura y lo valoran de otra manera y es un plus en su vida. Y no por tanto por eso, sino que la lectura es un plus en la vida de cada uno de ellos. Entonces, cuando trabajas de esta manera, siento yo que los muchachos, que los adolescentes y cualquier persona que empieza a leer o se involucra en la lectura, tiene otras posibilidades de desarrollo, pues, otras posibilidades de cultivarse. Y esa es la aportación que tratamos de hacer, una humilde aportación, y quisiéramos llegar a más gente, quisiéramos llegar a más personas, porque en las mismas personas, a medida que se desarrollan las reuniones y las sesiones de lectura, ves el cambio en estas personas, no un cambio trascendental, ni rápido, ni que vaya a resolverles nada, sino que se identifican, se sienten parte de algo más, de otra cosa. Y es posible que esas personas, cuando sean adultas, tengan otro concepto de participación ciudadana. Y no la apatía que se ve ahora, o no el desinterés que se ve muchas veces ahora, o la falta de solidaridad. Son personas que van humanizándose pues, desde más pronto. Van creciendo. Y
por haber participado en esto ya por años, yo me he fijado que a nivel mundial hay un desarrollo, hay una, no sé si decir una teoría, pero hay un movimiento, sobre todo en los países desarrollados, donde intentan darle una solución a la cuestión educativa desde el ámbito de la lectura. Es decir, muchas veces dentro de la currícula de materias, dentro de la agenda académica, dentro de la agenda de estudios, todos los niños y adolescentes, incluso desde preescolar, se está constantemente estudiando el fenómeno de la lectura, las cuestiones de la lectura, y hay literaturas, o bueno, hay autores que se están especializando en esto en Brasil, en Francia, en España, en México incluso, y se está sacando mucha literatura, muchos tratados sobre teorías de la lectura, y muchas veces encajan con el sistema educativo y muchas veces se tienen que manejar desde fuera del sistema educativo. Entonces hay esfuerzos muy grandes tratando de demostrar o intentando de que la lectura sea una herramienta principal para el desarrollo de los niños desde los 4 o 5 años para toda la vida, ¿no? Entonces yo distingo que sí se está haciendo ese esfuerzo, ojalá que permee. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer, y es la idea, pues por eso queremos difundir a nivel de noticias lo más que se pueda estos logros que por desgracia pasan desapercibidos para autoridades políticas, siento que deben de ser motivo hasta de presunción, ¿verdad? Entonces yo sí quiero pues felicitarlos de nueva cuenta y ponerme a la orden, profesor Jesús, a todos, de que si bien organizaditos nomás en los tiempos, con mucho gusto pues podemos coincidir, si es una simple plática como la de ahorita o podemos ponernos de acuerdo en una web, también que se puede manejarnos, también aprovechar la tecnología como dice la compañera, pero tenemos que avanzar, no quedarnos donde mismo. Ahorita por desgracia pues tenemos el tiempo limitado porque tenemos que cumplir con una hora en un lugar. Yo quiero no despedirme, maestro, a todos, sino comprometerme pues en la medida en que yo pueda ayudar aquí en un poquito que podamos. Yo puedo conseguir también otros conferencistas, otros talleristas. El chiste es que reciban ustedes ayuda externa como ánimo pues a que no se desfallezcan. En el museo hay algunos clubes de este tipo muy buenos que me gustaría llevarlos a ustedes allá también para compartir. Yo les agradezco a todos, espero que pasen lo que resta de la temporada navideña, la pasen bien y nos estaremos viendo por aquí el año que entra. Jesús, maestro, a todos, se los agradezco mucho, gracias.